Bienvenido a un video que mostrará cómo determinar las ecuaciones paramétricas de una línea tangente a una curva definida por una función de valor vectorial. Comencemos revisando las ecuaciones paramétricas de una línea en R3. Estas tres ecuaciones paramétricas dan una línea paralela al vector v que tiene componentes a, b, c, que pasa por el punto x1, y1, z1. Entonces, lo que quiero que noten aquí es que el vector paralelo a la línea con los componentes a, b, c. Denos los números de dirección para la línea dada aquí como los coeficientes de t. Y entonces el punto en la línea, como vemos aquí, sería el punto de tangencia, que tiene coordenadas x1, y1 y z1. Entonces, para determinar las ecuaciones paramétricas de una línea tangente a una curva, tendremos que determinar dos cosas. Primero determinaremos el punto de tangencia, x1, y1, z1. Y luego determinaremos un vector tangente unitario, o al menos un vector tangente, y las componentes de ese vector tangente nos darán a, b y c. Y de nuevo, una cosa más para revisar. Para encontrar un vector tangente unitario, necesitamos encontrar la derivada de la función de valor vectorial dada y luego dividirla por la magnitud. De nuevo, no tenemos que encontrar el vector tangente unitario. Un vector tangente servirá, pero es común determinar los componentes del vector tangente unitario en lugar de solo un vector tangente. Vamos a ver un ejemplo. Cuando t es igual a 2, queremos determinar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la línea tangente a la curva plana dada. Primero determinemos el punto de tangencia cuando t es igual a 2. Y ese sería el punto terminal del vector producido por esta función de valor vectorial cuando t es igual a 2. Entonces, el componente x sería 2 al cuadrado, y el componente y sería 3 veces 2. Entonces, el vector sería 4, 6. Lo que significa que el punto de tangencia sería 4, 6. Ahora necesitamos determinar los números de dirección para esta línea tangente, y eso vendrá de la forma componente del vector unitario tangente. Entonces, encontremos la función unitaria del valor del vector tangente, y luego evaluemos a cuando t sea igual a 2. Entonces, la derivada de r sería 2t, 3, y la magnitud de esto sería la raíz cuadrada de 2t al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, tendríamos 2t, 3, en toda la raíz cuadrada de 4t al cuadrado más 9. Nuevamente, esto nos dará la unidad de vector tangente. Podríamos usar nuestro primo de t para encontrar un vector tangente que no sea un vector tangente unitario. Entonces, va a evaluar esto en t igual a 2. Entonces tendríamos 2 veces 2, eso es 4. El componente y sería 3, y lo dividiremos por la raíz cuadrada de 4 veces 2 al cuadrado, que será 16 más 9, el cuadrado de 25 sería 5. Entonces, el vector tangente unitario en t es igual a 2 tendría una componente x de 4, 5 y una componente y de 3, 5. Entonces, usando el punto de tangencia y los componentes del vector tangente unitario, podemos determinar las ecuaciones paramétricas de la línea tangente. Tendríamos x de t es igual a 4 más 4 5 veces t. Y de t sería igual a 6 más 3/5 tonelada. Ahora recuerde, las ecuaciones paramétricas no son únicas. Lo que quiero decir con eso es que observa que usamos los números de dirección 4, 5, y 3, 5 porque provienen del vector tangente unitario. Mientras que el vector con los componentes 4, 3 sería un vector tangente, no solo un vector tangente unitario. Entonces, también podríamos haber dicho, x de t es igual a 4 más 4t, y de t podría ser igual a 6 más 3t. Estas ecuaciones darían la misma línea tangente. Vamos a echar un vistazo a esa línea. En azul vemos la gráfica de la curva plana, y en rojo vemos la línea tangente. Lo que vamos a ver ahora es el enfoque del vector unidad tangente, el valor t es igual a 2. Es este vector púrpura aquí con magnitud 1,
Y observe que cuando t es igual a 2, ese vector tangente unitario está justo en la línea tangente. Verificar que los componentes de este vector tangente unitario nos darían los números de dirección para esa línea. Vayamos a ver un ejemplo más. Aquí, cuando t es igual a pi sobre 4, queremos determinar el conjunto de ecuaciones paramétricas de la línea tangente definida por la función de valor vectorial dada. Comencemos por encontrar el punto de tangencia determinando el vector producido cuando t es igual a pi sobre 4. Aquí está el mini triángulo rectángulo 45, 45, que usaremos para evaluar estas funciones trigonométricas. El coseno de pi sobre 4 va a ser 1 sobre raíz cuadrada 2. Seno de pi sobre 4 sería lo mismo. Y el componente z es pi sobre 4. Entonces, los componentes x, y z de este vector nos dan el punto de tangencia. Por supuesto, podríamos racionalizar esto, pero voy a seguir adelante y dejarlo de esta forma. Ahora, vayamos y determinemos la función unitaria del vector tangente. Entonces, vamos a encontrar la derivada de r y luego dividir por su magnitud. Entonces, la derivada del coseno sería seno negativo t. La derivada de seno t sería coseno t. La derivada de t sería 1. Dividimos por la raíz cuadrada de. El seno negativo t cuadrado sería positivo seno cuadrado t. Más coseno t cuadrado sería coseno cuadrado t. Y luego 1 al cuadrado sería 1. Recuerde que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, por lo que podemos simplificar esto. Sería negativo seno coseno t 1. Y la magnitud sería la raíz cuadrada de 1 más 1 o la raíz cuadrada de 2. Ahora necesitamos evaluar esto en t es igual a pi sobre 4. Entonces, en lugar de tener este denominador aquí, voy a seguir adelante y escribirlo como 1 sobre la raíz cuadrada 2 multiplicado por los componentes de este vector. Entonces el seno negativo, pi sobre 4 sería negativo 1 sobre raíz cuadrada 2. El coseno pi sobre 4 es positivo 1 sobre la raíz cuadrada 2, y luego el componente z permanece como 1. Ahora, sigamos adelante y realicemos la multiplicación escalar aquí. Entonces, vamos a tener 1 negativo sobre 2 o negativo 1 2. Para el componente y tendremos positivo 1 2, y el componente z será positivo 1 sobre raíz cuadrada 2. Ahora que tenemos el punto de tangencia y los componentes del vector tangente unitario, estos nos darán nuestros números de dirección. Ahora podemos escribir las ecuaciones paramétricas para la línea tangente. X de t sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada 2. Menos medio tonelada. Y de t sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada 2. Más medio tonelada. Y z de t sería igual a pi sobre 4. Más 1 sobre raíz cuadrada 2 veces t. Y como se mencionó anteriormente, estas ecuaciones paramétricas no son únicas. Vamos a ver esto gráficamente también. Entonces, lo que estamos viendo aquí en azul es la curva espacial. En rojo tenemos la línea tangente, y nuevamente notamos que el vector unitario tangente aquí en púrpura coincide con la línea, verificando que los componentes de este vector nos dan los números direccionales de la línea roja. De acuerdo, espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.